Bienvenidos, gente linda. Esto es Fútbol entre Amigos. Hola, hola a todos nuestros amigos y seguidores del canal favorito de YouTube, Fútbol entre Amigos. Hoy hemos escogido un tema particular, apelando a lo que fue una parte de la historia del fútbol sudamericano. Nos estamos refiriendo a la América de Cali de los años 85, 86, 87, ese América que fue 3 veces subcampeón de la Copa Libertadores, que por cosas del destino, Dios no quiso hacerlo campeón. Tenemos entre nuestros amigos comentaristas hoy a 2 colombianos que estoy seguro que ellos entienden muchísimo lo que es este América de Cali de esos años. Doy la bienvenida a Juan David Alvis. ¿Cómo está, Juan David? Gusto de tenerte en el programa. Un abrazo, José, por supuesto a usted y a todos los amigos de Fútbol entre Amigos. Como siempre, estas maravillosas tertulias para hablar de uno de los equipos más grandes de la historia del fútbol colombiano, como lo fue ese América de Cali, pentacampeón de torneo colombiano y, por supuesto, finalista de la Copa Libertadores de América, ediciones 85, 86 y 87. También quiero dar la bienvenida a Ricardo Betancourt, uno de los puntales de la página de Facebook Fútbol Histórico. Él también es colombiano. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto, José. Bueno, un saludo inmenso a todos los amigos que hacen parte de esta familia que también es de Fútbol entre Amigos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, lo que fue un equipo que marcó una era en América de Cali de los años 80 y que logró este récord a veces de fatídico, pero al mismo tiempo destacable, que fue los 3 subcampeonatos de Copa Libertadores. Yo quería comenzar un poco conociendo cómo se formó este equipo, los antecedentes que van desde el año, se remontan hasta el año 79, cuando el América, digamos, no figuraba en los campeonatos colombianos, no era todavía un equipo grande, y hasta la llegada del gran Gabriel Ochoa Uribe, que empieza a formar a su gusto este equipo y se empiezan a obtener los títulos. Bueno, José, tal cual como lo recalcas, el proceso podríamos decir que empezó en el año 1979 con la primera conquista local del América, rompiendo lo que era la maldición del garabato. Ahora traigo aquí a colación ese elemento de un carácter un poco esotérico, porque me parece bien recalcar que el América antes del año 79 era un equipo que vivía malogrado, un equipo que poco figuraba dentro del rentado colombiano, pocas veces peleaba un título y traía a maltraer esa maldición que pertenecía a un ex técnico del América de Cali en los años del amateurismo, que alguna vez lanzó en reprimenda ser campeón. Bueno, en el año 79, afortunadamente, el América armó un buen equipo, entre esos, pues, héroes que se constituyeron prácticamente como leyendas, como Víctor Lugo. Lograron ese título y rompieron así, de esa forma, esa maldición y esa carga tan inmensa que tenía el América de no lograr un título en el fútbol colombiano. El 79 se convierte en el primer título del fútbol del América en el fútbol colombiano, ¿verdad? Sí, señor. Ok, y después posteriormente pierde los campeonatos del 80 y 81 para recomponerse en el 82 y conseguir su segundo título, y de ahí no soltar más la punta hasta el 86. Correcto, fueron 5 campeonatos seguidos, un récord absoluto en el fútbol colombiano, pentacampeonato, hecho es la hora, y todavía los hinchas de América se ufanan de ser el único pentacampeón. Habría batido el récord del famoso Millonarios de Bogotá con esos anteriores 4 campeonatos, ¿no? Sí, correcto, el Millonario del Dorado. Del Dorado. Millonarios en el que hizo parte de Alfredo Di Stéfano. Y incluso Gabriel Ochoa Uribe también estuvo en uno de esos campeonatos, pero como jugador. Y como, bueno, pero la gran hazaña de Gabriel Ochoa Uribe es haber tomado este equipo y haberlo reconvertido. Juan David, te doy el pase para que nos cuentes un poquito de lo que fue Gabriel Ochoa Uribe, el médico, el maestro. Gabriel Ochoa Uribe, podemos decir que es al América lo que el América Gabriel Ochoa Uribe. Como jugador, precisamente debutó por allá, en los años 50, en el cuadro americano. Cabe decir que el médico Ochoa Uribe tiene el récord de partidos dirigidos a nivel del fútbol profesional colombiano, contabilizando una no despreciable cantidad de 1.361. Y es el técnico colombiano con más partidos en la historia de la Copa Libertadores, con 115. Wow, el médico empieza a armar un equipo de leyenda para lo que en ese momento era el fútbol profesional colombiano, que nosotros en Colombia no habíamos tenido ni siquiera la posibilidad de acercarnos a una final continental, cosa que pues ya habían hecho nuestros compatriotas peruanos, chilenos, y que terminaron pues quedándose a puertas de la gloria, como este América, ¿no? Gabriel Ochoa Uribe obtuvo un campeonato como director técnico con el Millonarios en el 72, entonces no era su primera, digamos, gloria a nivel de clubes. Él ya sabía lo que era campeonar en el torneo local colombiano,
a ver, el equipo se empezó a formar adquiriendo jugadores y dejando de ir otros que a la postre fueron, digamos, se formó una base con la cual se afrontó estas Copas Libertadores. Uno de los que llegó principalmente fue Julio César Falcioni. Si mal no estoy, Falcioni llega en el año 81. Creo que el primer año que no es campeón con el América, el segundo año pues repunta y logra pues coronarse su primer título. Ya después vendría una avalancha de más laureles dentro del fútbol colombiano, 5 en total, y bueno, Falcioni en cada uno de los torneos fue una figura descollante, muy significativa. Era un arquero tapapenales, era un arquero que además tenía brazos largos, entonces muy difícilmente en una pelota aérea o llovida al área, simplemente no la iba a agarrar. Era un grandísimo portero que además tenía también reflejos felinos. Bueno, ¿qué más decir de Falcioni? Era un arquero magnífico, que incluso tuvo algo de roce en la selección argentina, y bueno, se terminó constituyéndose como el mayor ídolo en la historia de la América. El América de Cali fue sumando figuras a partir de esos años. Digamos, entre los grandes nombres que llegan y que son parte de la historia, de la gran historia del fútbol colombiano, podemos resaltar, por ejemplo, a Willington Ortiz, Don Willy, y a Pedro Antonio Sape, un gran portero en esa época. Juan David, de otras figuras que llegaron a ese América para ir formando la nómina de ese año 85 y de los subcampeonatos. Bueno, concretamente, cabe resaltar que el América de Cali da el paso de Julio César Falcioni y Capdevila, y gracias al dato de nuestro amigo Gustavo Ortiz Rodríguez, en el año 1981, efectivamente, por un partido donde deja grata impresión, un enfrentamiento por Copa Libertadores entre Vélez Sarsfield y el América de Cali. Se fueron sumando grandes figuras del fútbol profesional colombiano, como usted lo mencionaba, José, el mismo Willington Ortiz, también un canterano del cuadro Atlético Nacional, como lo es Pedro Sarmiento, y también Álvaro Aponte, por supuesto, Hugo Enrique El Pitillo Valencia, y asimismo otros jugadores que ya iremos mencionando. Se empiezan a ver, gracias a ese roce internacional, figuras del fútbol internacional, precisamente en la primera Copa Libertadores que juega a cargo del médico Gabriel Ochoa Uribe, llegando a jugadores muy importantes, paraguayos ellos, para lo que fue esa América pentacampeón y, por supuesto, trifinalista de la Copa Libertadores. Gerardo González Aquino, el gran capitán de la historia de la América de Cali, y lo que es el señor Juan Manuel Bataglia Melgarejo. Después de eso, llegamos a la etapa de la primera final de la Copa Libertadores que jugó el América de Cali frente al Argentinos Juniors en definición a 3 encuentros, donde podemos encontrar figuras como Roberto Cabañas, bienvenida del Cosmos de Nueva York. También estaba Ricardo Gareca, otro velezano que vino a jugar al cuadro América de Cali. Y, por supuesto, una figura excluyente en ese medio campo, como lo es Carlos Luis Isquia. Ahora, una cosa que es que hay que mencionar es que en esas épocas el fútbol colombiano estaba, digamos, no quiero decir dominado, pero estaba muy influenciado, quizás esa sea la palabra, por algunos carteles de las ciudades de Cali y de Medellín. Sí, correcto. Bueno, era un juego de pulso también para los grandes capos narcotraficantes de la época, que inyectaban grandes sumas de dinero a los equipos para conformar plantillas ostentosas, plantillas lo bastante competitivas para competir tanto en el plano local como internacional. No fue el caso diferente en América, de hecho creo que el América fue el más beneficiado en ese sentido, conformando creo que la plantilla más cara del continente, remarcando un dato que lo tocamos antes del programa, que tenía más de 1.000 jugadores inscritos en plantilla. Eso hablaba pues de un equipo que además tenía un fuerte músculo económico. Que los prestaban a diferentes equipos, ¿no? Correcto, exacto. Y bueno, lo del América después, en el plano local, eso se tradujo en hegemonía absoluta, gracias a esa inyección económica que robusteció al equipo, prácticamente lo volvió grande, a partir de la gran ganancia de títulos que tuvo. Digamos, era una carrera entre Medellín, Cali y Bogotá, de quién era el más fuerte, ¿no? Y en ese sentido, apuntaban hacia los equipos para mostrar esa fortaleza. Exacto, sí, sí. No, aparte que los equipos eran como también como su recreación, era un divertimento para ellos, eran grandes apasionados de fútbol, los capos narcotraficantes, Pablo Escobar, Rodríguez Gacha, los Rodríguez Orejuela, y bueno, tenían también su equipo consentido al que administraban y también pues... y el América de Cali era el consentido de los Rodríguez Orejuela. De los Rodríguez Orejuela, ¿no?
Juan David, ¿cómo formaba el América de Cali en estos años? ¿Y qué táctica utilizaba el maestro Gabriel Ochoa? Bueno, el gran médico, por supuesto, alma y vida de lo que fue este gran América de Cali, tenía una formación que partía con principios bastante defensivos. Recordemos que el maestro era eximio admirador de Elenio Herrera y procuraba siempre o priorizaba siempre la defensa sobre el ataque. Arrancamos con un 4-3-3 que en réplica se volvía un 4-4-2 rombo o diamante, como jugaba el Milan de principios de los años 2000, para que tengan una referencia, y también en algunas ocasiones un 4-4-1-1. En esa formación, en el módulo de 4-3-3, siempre se encontraban jugadores como Julio César Falcioni, que a propósito lo apodaron el gato, de ahí sus reflejos felinos; Hugo Enrique, el Pitillo Valencia, jugador que hace parte de una anécdota que más adelante les voy a contar; Víctor el Kaiser Espinosa, un eximio central al que llegaron a comparar en condiciones técnicas a Franz Beckenbauer, de ahí su apodo; Henry Biafara, no poca cosa. Henry Biafara y Jorge Porras. Cabe resaltar, según lo que nos comenta nuestro amigo Gustavo, que los habituales suplentes de estos jugadores eran Álvaro Aponte, el suplente de Henry Biafara, y el de nuestro amigo Jorge Porras, Jairo Ampudia. Estos dos laterales no tenían tanta salida, de pronto más el Pitillo. Porras cumplía más labores defensivas. Adelante de ellos, el gran capitán de la historia de la América de Cali, como lo es Gerardo González Aquino. Su suplente pues era Sergio El Bocha Santín, que viene tras figurar en una gran campaña en el 1984 con el cuadro Atlético Nacional, uno de los que se termina convirtiendo en los grandes rivales de esa América de Cali, y de ahí, a juicio de este servidor, el encuentro que podría denominarse como el Superclásico de Colombia. Carlos Isquia, quien les comentaba, tuvo una gran campaña en Junior, lo compra Médico Ochoa, formando esa dupleta defensiva, y adelante de ellos, como jugador libre, el señor Roberto Cabañas. Más adelante de ellos, como wing izquierdo, el 11, que podríamos utilizarlo en la pizarra técnica de aquel entonces, el señor Juan Manuel Bataglia; como 7 o wing derecho, el señor Willington Ortiz; y adelante de ellos, Ricardo Gareca. Cuando retrocedía, el América de Cali formaba un 4-3-1-2, con los mencionados jugadores en defensa. La cabeza de área, el 6, el volante de marca neto, era González Aquino. Por derecha jugaba Isquia, y por izquierda, retrocediendo a la línea 3, hacía lo propio Bataglia. Dejando... Ahora, si me permites, Juan David, Isquia llega en el 86, ¿verdad? Sí, entonces quiere decir que para la campaña del 85 ellos hacían uso de Pedro Sarmiento, que era un volante de corte mucho más defensivo que Isquia. Pero Pedro Sarmiento obviamente con corte más defensivo, y adelante de ellos, formando la línea 3 en defensa, Aquino por el centro, Sarmiento por derecha, Bataglia por izquierda, y libre, a eso ya dependía de dónde quería jugar el señor Roberto Cabañas. Y como jugadores libres, digamos, desobligados de alguna manera de funciones tácticas defensivas, eran el Tigre Gareca y por supuesto Willington Ortiz, para que más o menos se hagan una idea de a lo que jugaba esa América de Cali, que no era tanto un fútbol espectáculo, pero sí un fútbol que basaba fortaleza defensiva, obviamente de su portero, recuperación rápida, como pudo implementar el médico Gabriel Ochoa Uribe a partir de sus ininterrumpidas visitas a las Copas Mundiales del año 1974, y por supuesto a varios jugadores de talento, como lo son el mismo Bataglia, Cabañas, que obviamente fue ese alma y corazón del fútbol vistoso del América; Gareca, que era un eximio goleador; y por supuesto Willington Ortiz, que era el socio no solamente de Cabañas, sino de Ricardo Gareca, al que le debe 70 de sus 90 goles en el América de Cali. Lo que te quería comentar era que, viendo las contrataciones que se hicieron entre el 84 y el 85, por ejemplo, desarticularon lo que fue la nómina del Nacional de Medellín. Ellos contrataron a César Cueto, Guillermo La Rosa, mis compatriotas, sí, para el año 84. Para el año 85 llegaron Pedro Sarmiento, Hernán Darío Herrera y el Bocha Santín. Después llegó en el 87. O sea, que prácticamente empezaron a desarmar la escuela del otro lado, la escuela de Medellín. Por supuesto, no, pero también coincidió con una época en que Nacional entró en una crisis económica a mediados de los 80, y después llegaron nuevos dueños. Bueno, sobra mencionar quiénes eran esos nuevos dueños allí que después empezaron a invertir dentro de la institución del Atlético Nacional, pero eso pues le acarreó a Nacional, esa crisis económica, vale decirlo, le acarreó perder muchos jugadores en detrimento de un rival del rentado local, un competidor fuerte en rentado local, que era América de Cali. Llegaron a irse un ilustre jugador de Atlético Nacional en ese momento, que fue Hernán Darío Herrera, el arriero, que mal no estoy, también el Bocha Santín, y unos cuantos más. Bueno, llegaron a reforzar al clásico rival, y eso pues también le significó a Nacional pues verse un poco relegado en la lucha del título, y América fortalecerse todavía más para seguir edificando
más gloria dentro del rentado local. En ese sentido, el que surgió como gran rival del América en esos años fue el clásico de Cali, el Deportivo. ¿No, Juan David? Efectivamente, cabe aclarar que dentro de la situación político, histórico, cultural de Colombia en ese entonces, el clásico del país, el conocido clásico añejo era Millonarios América Deportivo Cali, que eran los dos equipos de mayor relevancia en aquel entonces. Cuando resurgen, o mejor dicho, cuando empiezan a hacerse un nombre a nivel Colombia, Sudamérica, América de Cali, Atlético Nacional, la rivalidad va hacia otro, frente. Este frente ya era más de tipo social, por el tema que los, digamos, suscritos a los dueños de ambos equipos, tanto América de Cali como Atlético Nacional, se vuelven fieles seguidores de ambas escuadras. Esto hace que, por la situación, como les mencionaba, también por el gran poderío económico, porque no solamente hay que atribuirle la plata a los dueños de la América de Cali, Atlético Nacional y Millonarios, sino también por otras situaciones de Colombia, especialmente por la valorización del café, se tenían nóminas de lujo en todos los equipos del rentado colombiano. Alta competencia que permitió que un equipo como la América de Cali sobresaliera sobre el resto y, por supuesto, empezar a adquirir parte de la grandísima afición que tiene. De ahí que el América pasara de ser un equipo chico a un equipo de los denominados gigantes del fútbol profesional colombiano. Y en poco tiempo, porque se necesitaron pues menos de 10 años para hacer del América de Cali este escuadrón que fue prácticamente una selección sudamericana, jugaba en el América de Cali, ¿no? Muchos seleccionados colombianos y bueno, las figuras que ya hemos nombrado. Es así como el América afrontó las Copas Libertadores del 85, que comenzó integrando el grupo con, aparte del Millonario, subcampeón del 84, los paraguayos Cerro Porteño y Guaraní. El América en ese grupo termina como en primer lugar con 8 puntos, seguido del Cerro Porteño con 7. Bueno, fue una campaña que en ese momento no sé si podríamos calificar un poco impredecible, porque el América en el año 84 había tenido una fase de grupos bastante nefasta porque quedó eliminado el año anterior, y bueno, el año 85 vino a ratificar realmente la calidad del plantel y ya la madurez que sí tenía el proceso, con jugadores ya formados, jugadores que ya se habían consagrado en el plano local y que tenían grandes deseos y ambición de coronarse en el plano internacional, y eso llevó a que el América empezara pues a perder el miedo, a empezar a sacudirse un poco de ese lastre que a veces llevan los clubes colombianos, de no poder competir de tú a tú en el plano internacional. Pues el América, aparte que estaba reforzado con muchos extranjeros, con jugadores de inmensa calidad, de inmenso talento, pues empezó a ver que podía no solamente competir, sino que se propuso ganar y lo intentó a toda costa, y desde el principio pues imponía respeto, imponía autoridad a todos los rivales que tenía enfrente. En ese grupo, si mal no estoy, en el año 85, pasó de primero, y bueno, en el formato en ese tiempo de la Copa Libertadores, solo un equipo pasaba de la primera fase, si mal no estoy, para después competir en otro grupo, que era la segunda fase, con otros 2 equipos. Exactamente. Y bueno, al América no le fue fácil, porque clasificó en ese grupo con 1 punto más que el segundo. Y creo que fueron claves los partidos ante Cerro Porteño y el Guaraní en Cali, donde derrota pues a los paraguayos 2-0, primero al Cerro Porteño, y 2-1 al Guaraní. Es eso que le permite acceder a la siguiente fase y emparejarse con el Nacional de Ecuador y el Peñarol de Uruguay. Concretamente, en el año 1985, recordemos, Peñarol era uno de los grandes gigantes del fútbol suramericano, y enfrentar también a un equipo como el Nacional de Ecuador, que en ese momento pues venía con un proceso brillante, tanto así que muchos de esos jugadores pues terminaron siendo figuras a nivel suramericano, le generó una gran dificultad. Dentro de eso hay 2 figuras claves en esa clasificación a la final frente a Argentinos Juniors: Juan Manuel Bataglia y, por supuesto, Roberto Cabañas, ambos anotando en esos partidos trascendentales que le permitieron al cuadro americano avanzar. De hecho, el gol, si mi memoria no me falla, que le permite avanzar al América de Cali en la final de 1985 es precisamente el de Roberto Cabañas. Igualmente, como en la primera fase, en la fase de grupos, fueron importantísimos los partidos que tuvo el América en Cali. Sendas goleadas al Peñarol 4-0 y 5-0 al Nacional de Ecuador le permitieron al América pues empezar a creer. Lastimosamente, mi querido José, en esa final de 1985 coinciden 2 situaciones para el médico Gabriel Ochoa Uribe. La primera, ser seleccionador nacional. Recordemos que Colombia termina clasificando a un repechaje con Paraguay, y coincide a los 3 días con la final de la Copa Libertadores de América. Esto fue una encrucijada para el médico Gabriel Ochoa Uribe, que tuvo que decidir, sí señor, decidir en los 2 frentes, porque él inteligentemente tenía como base al América de Cali, que venía trabajando en la Copa Libertadores, y termina pues perdiendo los 2 partidos. Primero,
3-0 frente a Paraguay en el Defensores del Chaco. Grandísima actuación, por supuesto, de Sergio Romerito, el mago del Fluminense, y por supuesto Roberto Cabaña nos pintaron la cara ese día. Y el cuadro americano, pues parte de esos jugadores que hicieron parte de ese repechaje en su fase de ida en el Defensores del Chaco, terminan jugando sin tanto ritmo físico la final de la Copa Libertadores. Aún así, el partido se va a extra tiempo, porque recordemos, se va a extra tiempo porque en aquella reglamentación se tenía que lograr puntos más que goles, y tras el 1-0 en Cali y el 1-0 en el Monumental de Núñez, se termina yendo a los lanzamientos desde el punto penal. Ahí entra un nombre que no es grato para la historia de la América de Cali. Nos comenta Gustavo. Hernán Silva Arce. Primero, ¿el árbitro? Sí, señor. En el 85 no decreta la repetición del cobro de Anthony de Ávila, porque recordemos, en aquel cobro hay un descarado adelantamiento por parte de Enrique Vidallé. Y en el 87, Hernán Silva, por una falta que no le pita a Víctor Luna, termina pues llegando el famoso gol de Diego Aguirre en el minuto 119 y medio. Sí, 119, 29 segundos, dice la cuenta. Eso es más o menos lo que se puede explicar dentro de este anecdotario. El Pitufo de Ávila fue el que falló el penal que le da el título al Argentino Juniors. Era un juvenil por ese entonces, ¿no? Termina siendo pues gran ídolo, el goleador histórico de la América de Cali. Así como tiene una pequeña particularidad en América de ser el mayor ¿cómo decirlo? Vicecampeón de Libertadores. Sí, el mayor vicecampeón de Libertadores, gracias. Anthony Pitufo de Ávila tiene el récord de más finales perdidas sin obtener el título. Precisamente 4 en el cuadro americano. Y una con Barcelona, ¿verdad? Y la que hubo con Barcelona en el año 98. Oh, sí, no recordaba esa anécdota con el Pitufo de Ávila. Yo sí tengo una anécdota. Se dice extraoficialmente que cuando fueron a cobrar los penales contra Argentinos Juniors, en ese lanzamiento, en ese escenario decisivo que iba a dirimir el título a favor de alguno, el que estaba asignado para patear el quinto penal era nada más ni menos que Julio César Falcioni. Pero a último momento Falcioni prefirió que lo pateara un jugador de cancha, y el asignado fue nada más ni menos que el Pitufo de Ávila. Un jugador supremamente joven para esa época, juvenil, y bueno, que lastimosamente marró el penalti y pues decantó en el triunfo de Argentinos Juniors en esa Copa Libertadores, y la primera gran decepción que sufrió América dentro de este torneo. La verdad, un castigo inmenso para el Pitufo, que en ese momento no se calculaba que iba a ser tan grande para la historia de la América, que iba a lograr erigirse como el goleador histórico. Y que, es una pequeña peca en la historia del Pitufo con el América. Correcto, una pequeña laguna, pero de pronto lo condenó un poco sus nervios, su juventud. No era el asignado primeramente a patear el penal, era otro, y bueno, sin embargo, pues la historia a veces y el destino en el fútbol funciona así. Cualquier decisión puede resultar totalmente determinante en aras al título, en aras a la coronación. Así es el destino. En la Copa Libertadores ya empezaron pues a vislumbrarse las principales figuras del América, como Ricardo Gareca y el viejo Willy, que anotaron 4 goles cada uno en total en la Copa Libertadores, siendo los goleadores del equipo. Bueno, y en el campeonato colombiano no les fue igualmente bien. Ellos ganan el campeonato colombiano con 0.5 de puntaje, más de puntaje con respecto al Deportivo Cali. El América quedó con 20.5. Dirán, ¿por qué 20.5? En esa época había bonificación por ser primero dentro de la tabla regular durante el año, porque el torneo en realidad se decidía por una liguilla en diciembre, conformada por 4 o 6, hasta a veces 8 equipos. Entonces, los 8 equipos mejor rankeados durante el año llegaban con una bonificación distinta. Tenían una bonificación hasta de 0.25, ¿verdad? Sí, claro. Me permiten agregar, esa reglamentación se utilizó desde el año 1980 hasta 1999 en Colombia. Los torneos se definían por octogonal, pentagonal o cuadrangular, que fue el que le terminó dando pues, el campeonato en aquel entonces. 1 al primero, 0.75 al segundo, 0.50 al tercero y 0.25 al cuarto. Y así era más o menos. Y casualmente por 0.5, por diferencia de 0.5 es que gana el América el título del 1985. Una cosa que nadie en Sudamérica entendía, solamente en Colombia se entendía. Sí, señor, el handicap. Ok, pasamos al año 86, donde pues como campeón América y como subcampeón el Deportivo Cali conforman el grupo con los chilenos del Cobresal y la Universidad Católica. Aquí el América de Cali, digamos que la tuvo relativamente sencilla. El Deportivo Cali fue su mayor rival, que fue el segundo colocado en la tabla. El América de Cali tuvo 9 puntos, mientras que el Deportivo tuvo 7. Y bueno, quería en el grupo
puedo resaltar la victoria del América de Cali en la última fecha, que le permite pues lograr esos 2 puntos con el que obtiene la punta de la tabla de posiciones en Santiago ante la Universidad Católica por 3-1. El América venció a la U Católica y pasó a la siguiente ronda a formar parte de un grupo de 3 con el Olimpia de Paraguay y el Bolívar de La Paz. Sí, señor. El 5 de octubre, precisamente, el partido entre América de Cali y Olimpia terminaba clasificando a la gran final. Cabe mencionar que este Olimpia termina siendo un equipo bastante destacado a principios de la década de los 90, ¿no? 3 finales consecutivas que pues será parte de otro capítulo, compañeros. Sí, y en ese partido pues Ricardo Gareca, otra vez nuevamente Cali se convierte en un bastión difícil de sortear. Ricardo Gareca le da el gol del triunfo al América frente al Olimpia, que lo clasifica con 5 puntos sobre los 4 del Olimpia a la gran final contra el River Plate. Contra el River, bueno, River lo pasó por delante, ganó los 2 partidos. El América se vio, digamos que muy inferior, nunca estuvo tan cerca como de ganar, de desequilibrar la serie a su favor. River en Cali, pues destrozó lo que tú habías remarcado, el bastión del Pascual Guerrero, a través de una victoria que prácticamente inclinó la balanza en la serie, que más adelante, pues el equipo de Núñez en su casa confirmó con una victoria y con una gran jornada del gran búfalo de San Luis, Funes, Gilberto Funes. Con Funes. Tuvieron grandes actuaciones, Funes, Alzamendi y el Beto Alonso en esas 2 finales. Sí, Juan David. Sí. Ahí es la anécdota que va del año 86. Primero destacar el golazo que le anota de cabeza Cabañas al portero de aquel entonces del cuadro riverplatense, que era Nere Pumpido, precisamente pues el campeón del mundo en México. Un equipazo el de River, porque tenía Pumpido, Ruggeri como campeones del mundo, Enrique también era campeón del mundo, estaba Funes, estaba Alzamendi, estaba Nelson Daniel Gutiérrez, que había tenido paso por el fútbol colombiano, era un equipazo. Y ojo, Roque Raúl Alfaro, la bordadora, que también jugó en el América. Que también jugó en el América, claro. Estaba nada más ni menos que el Beto Alonso. Sí. El 10 del equipo, el cerebro de River. Cabe aclarar que Juan Gilberto Funes siempre fue simpatizante de Colombia, en el aspecto que no solamente fue, confeso, hincha del cuadro de Millonarios, sino también se adaptó tanto a la cultura colombiana, que ahí es donde va mi siguiente anécdota. En el partido, en el Olímpico Pascual Guerrero, Juan Gilberto Funes canta el himno de Colombia con la camiseta de River Plate. Y en esa, Ruggeri y Alzamendi lo cogen y lo putean. Y le dicen, ¿cómo vas a cantar el himno de Colombia? Dijo, yo no canto el himno de donde nací, sino donde me crié y crecí, le dijo Juan Gilberto Funes. De alguna manera, termina haciéndole una gran actuación al América de Cali, que siempre que lo veía, siempre le notaba. Juan Gilberto Funes había pasado por el Millonarios, ¿no? Y bueno, en ese sentido seguramente le anotó varias veces a América. En la campaña, bueno, yo creo que la final se debe un poco, o la pérdida de esas finales, se debe un poco a que tuvieron grandes jornadas, los que ya mencioné, y muy poca aparición, las figuras de Ricardo Gareca y Roberto Cabañas, que no trascendieron esos 2 partidos. Un golpe muy duro fue el perder en Cali en la primera final. Bien, fue un golpe muy duro, difícil de sobreponerse, porque había que pensar entonces ir a ganar allá a Argentina, cuando históricamente pues el historial no favorecía en absoluto a ningún equipo colombiano. Solamente hasta ese momento el Deportivo Cali había logrado sacar una victoria en suelo argentino contra el mismo River, con un golazo de Willington en el año 78, 79, que el Deportivo Cali llegó a la final. Pero pues había algo muy interesante, que quería mencionar, que el River había perdido las finales del 66 y del 76, por lo cual en el 86 se esperaba que repitiera la misma suerte. Sin embargo, rompió esas maldiciones de los 6. Rompió el maleficio. Sí, y bueno, con el resultado que todos conocemos, ¿no? Para aclararlo, el 666, el número del símbolo de la América de Cali. Y también, del diablo. El diablo. Sí, señor. Y también, dentro de este anecdotario, compañeros, ya pues, para tocar un poco el tema del año 1987, aclarar que lo de Willington Ortiz, que también fue figura en la América de Cali, es ídolo en Millonarios, en América y en el Deportivo Cali, curiosamente 2 equipos de la misma ciudad, le anotó a un River en el 81 que tenía pues la mitad de los jugadores que salieron campeones del mundo en el año 78. En alguna entrevista que le hicieron a Ricardo Bocchini, mencionó que el jugador que siempre quiso o que siempre pidió Independiente precisamente era Willington Ortiz. Bueno, en esta Copa Libertadores, el goleador nuevamente fue Ricardo Gareca, a pesar de no haber trascendido en las finales, con 5 goles, y Willington Ortiz fue el segundo goleador del equipo con 3. En el campeonato colombiano, ¿cómo les fue?
Bueno, en el 86, Colorado. sí señor, en el 86 nuevamente el América de Cali tenía una rivalidad manifiesta, no solamente en términos de fútbol, sino en el 1 y el 2, como dirían en los juegos de azar, entre Deportivo Cali y el América de Cali. Juegan el octogonal final y la rivalidad marcada está entre tres equipos, América, Cali y Millonarios. El gol en ese momento, sexta estrella del cuadro americano lo termina anotando Roberto Cabañas, precisamente al cuadro del Deportivo Cali. El América termina con 22 puntos, mientras que el Deportivo se queda con 22,25. Habiendo recibido, pues, América una bonificación de un punto, mientras que el Deportivo Cali había recibido 0,5. Quiere decir que, gracias a la bonificación, el América de Cali termina siendo campeón, ¿no? Sí, campeón milimétrico. Campeón milimétrico. Sí, el goleador del campeonato fue Héctor Sosa, del DIM, del Deportivo Independiente, con 23 goles, y ahí nomás Ricardo Gareca, con 21 goles. Ya el público empezaba a amar al Tigre, el público caleño, ¿no? No hay delantero en la historia de América que se compare calidad y la capacidad, el olfato goleador del Tigre, un ídolo, y también, bueno, digamos, esas condiciones, esas cualidades que tenía Ricardo Gareca, ese portento físico, en su momento era como el Rey Midas, cada vez que le mandaban un balón al área, casi siempre conectaba el balón, cabeceaba y convertía esto en gol. La verdad que fue una gran bendición Ricardo Gareca para el América de Cali y fue decisivo. Vimos un antes y un después en la participación del América de Cali en Copa Libertadores con Ricardo Gareca. Eso vale señalarlo. Y bueno, sí llegamos al año 87, nuevamente con el América como campeón y nuevamente con el Deportivo Cali como subcampeón. En este 87 se conformaron los grupos y a los colombianos les tocó agruparse con los bolivianos de Strongers y el Oriente Petrolero. Aquí la tuvo el América un poco difícil, porque empataron en puntos, llegaron a la última jornada empatados en puntos y tuvieron que irse a un partido de definición para definir el primero del grupo, o sea, quién pasaba a la siguiente fase. El partido es empate, sí señor. Sí, el partido queda empatado, se desarrolla en Cali, queda empatado, y el América pasa en definición por penales. Sí, señor, acá yo tengo los cuadros, me toma la molestia. América de Cali, Cobreloa, ya este último gran Cobreloa del equipo que quedó vicecampeón en doble ocasión a principios de los 80, y el Barcelona de Guayaquil con principal figura Holger Quiñones. Esa fue la agrupación del América. Sí, señor. Y del Peñarol fue con Independiente, ¿verdad? Sí, señor, el Independiente ya en el retiro del gran maestro Ricardo Bocchini, que ya venía de ser campeón del mundo en México 86, y River Plate, que había clasificado esta fase como campeón de la Copa anterior. Ah, excelente. Bueno, el América evitó a todos estos monstruos, midiéndose con el Cobreloa y con el Barcelona, empatando en puntos con el Cobreloa, a 6 puntos cada uno. Sin embargo, pasa pues por una diferencia de gol, lograda en Cali, ganándole 4-0 al Barcelona de Guayaquil. ¿Correcto? Sí, señor, 4-0. 4-0. 4-0. Tenía que ganar América mínimo por 3 goles y lo hizo por 4. Impresionante. Y llega así a la final contra pues el mencionado Peñarol. Y esta doble final nuevamente perdida por el América en 3 partidos. Esa era la segunda final que perdía en un tercer partido decisivo. Bueno, hablar de la final contra Peñarol pues significa hablar de un dardo al corazón del hincha del América de Cali, ¿no? Una final en la que aparentemente pues el América ejercía un rol dominante en cuanto a plantilla, en cuanto ya proceso. Era un equipo que lucía mucho más consistente en su idea de juego y que además pues pasó por encima de Peñarol en el primer encuentro en Cali, que le ganó 2-0, un primer encuentro que pudo haber terminado incluso por más goles. Sin embargo, no era tan indispensable en la época por el formato, no era tan indispensable el número de goles que encajara el rival dentro de la serie. Pero el sistema de esa época preponderaba que el campeón tenía que salir de un desempate en el caso de que cada uno ganara un encuentro. Bueno, hablando un poco entonces de lo que fue, mejor dicho, esta segunda final, arranca el cuadro americano ganando con gol de Roberto Cabañas, un gran pase de 40 metros de Juan Manuel Bataglia, de jugada la tenían calcada. Se puso adelante en el centenario. Sí, señor. Cabañas llega como un alma en pena por el segundo palo, al arrastre de marca que le hace nuestro amigo Ricardo Gareca y termina anotando el gol. La siempre táctica que se le, digamos, reprochó a Gabriel Ochoa era el de cuidar el 1-0. Por cuidar el 1-0 le anotaron el 2-1. Primero, Jorge Villar, a los 64, hasta ahí el América de Cali era campeón en suelo uruguayo. Y resulta que... Iba a dar la vuelta olímpica en el centenario, una cosa...
impresionante. O sea, era, digamos, la forma de coronar ese gran proceso de la América de Cali. Pero ¿qué pasó? Saca al jugador que más desequilibrante en esa final, que fue Hernán Darío Larriero Herrera, en el 79, y a los 2 minutos, a los 8 minutos llega el gol de Jorge Villar a los 87. El que vuelca el partido en favor del Peñarol y le da el pase a la final, a un tercer partido. Sí, señor. 28 de octubre esa final y el 31. Ahí yo quiero coger ese espacio y agregar muchas cosas, de pronto algunas anécdotas de ese partido. La primera, el tema de, digamos, de la mala intención por parte de los chilenos con el equipo colombiano en el aeropuerto, que no les permitieron tener una hora apropiada para el abordaje. Esto hizo que tuvieran que dormir en el aeropuerto la noche anterior al encuentro. Ya con esas incomodidades, el cuadro americano, pues en cabeza de nuestro amigo Gabriel Ochoa Uribe, sale sí o sí a defender el resultado, el 0-0, porque con el 0-0 América de Cali era campeón de la Copa Libertadores. Ahí es donde por ese gol que obtuvo en el Centenario. Efectivamente. Ahora es donde entra otra vez nuestro amigo Hernán Silva Arce, otro chileno, el chileno que les había referenciado. Minuto 119, hay una falta clarísima, un codazo de Jorge Villar a Víctor Luna, y no le cobran esa jugada. La jugada sigue en el movimiento y ahí llega el gol de Diego Aguirre. Pero antes de eso, cabe resaltar que increíblemente nuestro amigo Gabriel Ochoa Uribe no mete del partido cumbre en Santiago a Roberto Cabañas. Estamos hablando del tiempo de alargue, o sea, se habían jugado ya casi 30 minutos de tiempo suplementario. Y bueno, al final del tiempo suplementario el América iba a ser campeón por ese gol en el Centenario. Sin embargo, se desata este gol de Diego Aguirre y, bueno, anteriormente la anécdota que tú vas a referir. Sí. 31 de octubre de 1987, el famoso Halloween en países de lengua anglicana, en nuestro continente, lo que se refiere al Día de los Niños, al Día de las Brujitas, termina jugando por la final de la América de Cali. Con todo esto, el tema de la maldición del garabato, se reconstruye la jugada del gol de Diego Aguirre de la siguiente manera. Jugada de ataque, centro de Wellington Ortiz, Ricardo Gareca intenta una chilena, cae mal, y pues obviamente le toca a Américo Ochoa tomar una decisión. No ingresa Cabañas, quien había botado cualquier cantidad de balones al terreno de juego para impedir los avances del cuadro del cuadro carbonero, o Mirasol, como lo quiera llamar. Ingresa a su lugar Enrique Simón Esterilla, un central que por su corpulencia podía jugar también de centro delantero, era una de las cartas del médico Ochoa Uribe. Quería defender el resultado. A toda cosa quería defender el resultado. Y por esa razón, después de esa jugada, se reanuda el juego, pelotazo largo, el codazo de Villar a Víctor Luna, cabezazo que le cae a Diego Aguirre en los linderos del área, le gana la marca a Álvaro Aponte y termina pues lanzando un zurdazo que al 119 con 29 segundos termina dándole la Copa Libertadores al Peñarol en detrimento de una gran campaña que había realizado el América de Cali. ¿Y qué hay de cierto esta anécdota de Cabañas que se quería hacer expulsar? Sí. Cuéntala, por favor, porque me parece muy... Bueno, digamos que todo lo que era la grandeza de América de Ochoa y también los pecados de América de Ochoa, de Gabriel Ochoa se resumen en este partido. La grandeza, obviamente, llegar a su tercera final consecutiva, con todos los méritos. América de Cali ha hecho una campaña muy buena, la que ya hemos descrito. Y la segunda era el pecado de Gabriel Ochoa Uribe, que era defender los resultados. Al intentar defender el resultado, pues obviamente el médico Ochoa termina traicionándose a sí mismo. Y ahí es donde empieza el diálogo con Roberto Cabañas. Y él le dice, médico, si usted no me entra para jugar la final, yo me hago echar. Y ustedes ya conocían, pues obviamente, un tipo con el temperamento de Roberto Cabañas, que después lo demostraría el fútbol argentino. Y el temperamento de Gabriel Ochoa Uribe pues hizo que Roberto Cabañas, tirando uno de los balones, se hiciera expulsar por parte del árbitro chileno Hernán Silva Arce. Termina expulsado Cabañas sin siquiera jugar. Imagínense ustedes eso, sin siquiera jugar. Habiéndole avisado a Ochoa que se iba a hacer expulsar. Sí, y también obviamente el tema del gol de Peñarol. Ya para finalizar, esta anécdota que la contó un tío, es hincha de Santa Fe, pero en esa época pues no teníamos tan marcadas las rivalidades en Colombia. Él estaba en Cali en esa época, por cuestiones de trabajo. Y en aquel momento las transmisiones de radio eran lo más importante a la hora de conocer el devenir y la actualidad de fútbol en Colombia. Por alguna extraña razón, nadie sabe el por qué, en todo Colombia se fue la señal de radio 10 segundos, precisamente en la jugada de gol de Peñarol. Claro, cuando ya faltaba 119, la gente estaba contando 30, 29, 28, y así la cuenta regresiva. Por alguna extraña razón, alguien... durante el minuto posterior a este fallo de la señal, digo que el América había salido campeón. Obviamente empezó el carnaval en Cali, ya tenían todo montado para recibir a la América. No, les creo, de verdad. Sí, ya tenían todo montado. Cuando volvió la señal de radio, cantando el gol largo, claro, toda la gente se paró a celebrar el gol,
cuando el narrador dice gol de Peñarol. Cuando dice gol de Peñarol, fue todas las almas. Balde de agua fría completamente. Me dijo, si la gente en Cali vivía de alegría, esa noche vivieron de tristeza. Digo, Mi mamá mía. Y verdad que hubo muchos suicidios en Cali por esta final perdida, esta tercera final consecutiva. Ricardo, ¿verdad? Sí, varios periódicos alcanzaron a anunciarlo, a notificarlo, que hubo varios suicidios. Y bueno, hay que entenderlo porque el golpe psicológico que representó perder una tercera final de forma consecutiva y como se perdió de forma tan dramática y agónica, pues debió haber sido, diría que peor que un baldazo de agua fría, debió haber sido, claro, es un decreto de muerte para el hincha, sentir que el sueño otra vez se esfuma de esa manera, teniendo un Combazo, un equipo que marcó una era, pero que lastimosamente no pudo coronarla de la manera más exitosa. Y el América ese año, quizá por el golpe psicológico que significó ese nuevo título perdido, también perdió el título del fútbol colombiano frente al Millonarios, ¿no? Sí, correcto, sí. El Millonarios del Chiqui García, 1987. Llevaban 5 torneos consecutivos que no le veían ni media al América. Bueno, pues Millonarios se recargó con todo. Ingresaron nuevos nombres como Mario Vaneverac, no sé si de pronto le sea familiar. Sí, claro, de San Lorenzo. Óscar el Pájaro Juárez, estaba nuestro, por muchos años, goleador histórico de la selección, Arnoldo Iguarán, y armaron un equipo, la verdad, formidable, que compitió con América en el plano local y pudo por fin arrebatarle un título en ese año. Le quitaron el penta. Y, digamos, en todo este periodo del 85 al 87, ¿quiénes creen que fueron las figuras más rotulantes de ese América? Es importante en estos espacios señalar la grandeza de los clubes, más allá de los colores. Yo voy del 5 al 1, ¿no? El 5, obviamente, de Roberto Cabañas, más, no tanto por tiempo de trascendencia, sino por talento demostrado. Lo hecho por Cabañas en el América de Cali fue algo sumamente descollante. Ya después de él, tenemos que mencionar, por supuesto, a un jugador como lo fue Juan Manuel Bataglia. Arriba de ellos... gran calidad en el armado del juego. Gareca. Sí, señor. Ricardo Gareca por los goles importantes. El gran capitán de la historia de la América de Cali, como lo fue Gerardo González Aquino, y el top. Que se perdió la final del 87, González Aquino. Se retiró un año antes, ¿no? Sí, señor. Precisamente después de la final perdida con el River Plate. Y ya el primo tempo, no sé cómo se diga en italiano, o el más que Angioino, por ponerle esta significación que alguna le dieron a Maradona, Julio César Falcioni, el ídolo histórico de la América de Cali. ¿Tú estás de acuerdo, Ricardo? Esas fueron las 5 figuras rotulantes en este equipo. Bueno, en lo particular, pienso que es muy respetable aquí los 5 proporcionados por Juan. En gran medida estoy muy de acuerdo. Pienso que fueron todos estos nombres que al mismo tiempo fueron baluarte dentro del equipo americano, merecen, igual que otros tantos, estar dentro de este pedestal. Ahora, solamente yo omitiría un nombre para incluir uno más. Nombró a Ricardo Gareca, nombró a Roberto Cabañas, nombró a Willington Ortiz, Julio César Falcioni. Willington Ortiz fue, digamos que después de sus años en el Deportivo Cali, fue su segunda primavera. Sí, su segunda primavera, ¿no? Primavera, sí, correcto. Un Willington Ortiz que ya llegó a la América de Cali un tanto veterano, ya un jugador muy maduro, pero que todavía le sobraba magia, todavía podía dar destellos de su calidad que le representaban goles a montón al equipo. Por ejemplo, acabó hace poco nombrar Juan que el 70% de los goles de Tigre Gareca fueron por medio siempre de un pelotazo de Willington que al desbordar al área luego lanzaba el centro y bueno, siempre puente aéreo con el Tigre. Tan importante Don Willy. Claro, y bueno, para el anecdotario está que por lo que pagó el América al Cali para transferir a Willington al América, bueno, nunca se supo cuál fue la verdadera cifra, pero fue una cifra astronómica, inmensa, gigante. Y el mismo Willy no tiene con ayudita, ¿no? Cuánto pagaron por él. Él dice que a lo mejor le habrían dado como una chichigua de todo eso, pero bueno, ahí es donde uno pues alcanza a dimensionar lo grande que era Willington Ortiz para el fútbol colombiano, el jugador emblema de esos años de nuestro fútbol, sin duda alguna. Bueno, amigos, quiero darles las gracias por la participación en este programa, por su colaboración, por habernos ilustrado sobre este gran equipo que fue el América de Cali. ¿Tus palabras finales, Juan David? Agradecemos vuestro espacio a todos los amigos de Fútbol Entre Amigos, que siempre es bueno recordar un poco de la gran historia que ha tenido el fútbol profesional colombiano y muy seguramente conociendo un poco más del fútbol mundial, obviamente desde la óptica de este humilde servidor. A todos ustedes, muchísimas gracias, por supuesto, por la invitación en este conversatorio. Ricardo, tus palabras finales. No, primero que todo, pues un privilegio hacer parte de esta tertulia con grandes amigos futboleros.
Para todos los amigos de Fútbol Entre Amigos, les mando un gran saludo. Espero que hayan disfrutado igual que nosotros de esta hermosa charla futbolera, que al mismo tiempo, pues, ojalá hubiésemos tocado alguno que otro corazón recordando este grandísimo equipo que es una huella inmensa para el fútbol sudamericano, como fue la América de Cali. Bien, y como siempre les digo, si les gustó el video, pues denle like. Suscríbanse sobre todo a nuestro canal de YouTube, Fútbol Entre Amigos. Y bueno, será hasta una próxima y nueva edición. Chao muchachos, nos vemos hasta la próxima.